Magazine de Noche. Qué grato, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digital, que ustedes y nosotros lleguemos al punto de encuentro, la cita diaria que tenemos con los diferentes temas que abordamos con nuestros invitados, sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la Villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia. Una tribuna, una tarima que tienen ustedes, quienes están liderando diferentes proyectos, diferentes actividades allá en el barrio, en la vereda, en los diferentes municipios a donde llega esta señal. Si a bien lo tienen, para que ustedes nos cuenten de igual forma de lo que están realizando en pro de esas comunidades, en los temas culturales, deportivos, educacionales, gremiales, en todos los aspectos a donde se inmiscuyen a las comunidades de niños, de jóvenes, de adultos, población en general, buscando primero la participación, segundo un mejor estar de esas mismas comunidades. Si bien lo tienen, nos pueden contactar vía WhatsApp al 316-7470-575, 316-7470-575, la línea de contacto del Magazine de Noche. Pues hoy ya nos acompaña en el set nuestro invitado, referente a lo que vamos a tratar, de lo que es precisamente su amplio recorrido, su experiencia y lógicamente lo que vamos a dialogar. Hacemos referencia al ingeniero de petróleos de la Universidad Industrial de Santander, pero le aclaramos que no vamos a hablar de petróleo, que es un tema bastante complejo, de debate, en fin, pero sí vamos a hablar de lo que ha sido ese transcurrir como narrador oral, como cuentero, como gestor cultural, exconcejal de la ciudad de Bucaramanga, director de lo que es el Instituto Municipal de Cultura de Bucaramanga. En fin, realmente es un perfil bastante amplio ese recorrido, vuelvo e insisto, que tiene a quien hoy hemos invitado. Hacemos referencia a Francisco Pacho Centeno. Aquí bienvenido al Magazine de Noche, maestro. Muchas gracias. Bueno, hay un resumen de la hoja de vida, ¿no? De la trayectoria. ¿No? Parte de lo tanto que ha recorrido usted. Sí, realmente sí hemos tenido una vida bastante activa, divertida además, ¿no? Con ejecuciones que pues uno las hizo en su momento porque había que hacerlas. Las cosas hay que hacerlas en su momento porque ya después no se puede, ¿no? Después ya uno no puede hacer nada. Entonces, pues sí, muchas gracias por la invitación. Para estar conversando en este canal, que nos vean, que nos acompañen en esta conversación, en esta charla. Hace tiempo, personalmente, oímos el nombre de Pacho Centeno. De igual manera, antes de entrar a lo que son varios temas, ¿quién fue primero, el ingeniero o el cuentero? El huevo o la gallina. No, primero fue el cuentero. Y el cuentero porque mi papá me enseñó el arte de los cuentos de chiquito. Es decir, no se propuso hacerlo, pero sin quererlo, él despertó eso en mí. Y ya cuando estaba graduándome de Ingeniería Petrolera, yo ya tenía un nombre como narrador oral en Colombia. Ya había participado incluso en festivales internacionales en España, en Venezuela, había estado en Cuba, México todavía no había estado. Pero ya tenía un nombre cuando me gradué, entonces había ahí como la dualidad, ¿no? De la decisión, ¿usted qué quiere ser en la vida? ¿No? ¿Quiere dedicarse a contar historias o quiere dedicarse a extraer el petróleo para que las cosas se muevan? Hubo ahí una coyuntura muy interesante. Yo me gradué con tesis de grado 5, yo como proyecto de grado monté un laboratorio en la Universidad Industrial de Santander y justo en ese momento que me graduaba con honores, un maestro, un profesor de la escuela viajó a los Estados Unidos a hacer una especialización y me pidieron a mí si podía yo dictar cátedra en la Escuela de Petróleos, en un laboratorio, ¿no? El laboratorio de rocas y fluidos. Claro, yo dije que claro, que por supuesto. Entonces, ahí fue donde realmente ejercí la carrera
que había aprendido la ingeniería, dictando clases, porque tenía, digamos, como cierto aire de científico. No, no quiero decir que haya sido un científico, no, no lo desarrollé, pero sí tenía mucha inquietud frente a lo científico, pero tenía una gran pasión frente al arte, así que el arte le ganó a la ciencia. Y la parte pedagógica, ¿no? Pues la facilidad de palabra, de expresión, pues hacía que vaya la dualidad en la pedagogía como ingeniero, ¿no? Se notaba mucho en la clase que daba, ¿no? Porque el laboratorio era una cosa práctica, pero al inicio, el preámbulo del laboratorio era una charla teórica sobre lo que íbamos a demostrar a través de aparatos. Y era un juego, ¿no?, dialéctico allí con los estudiantes. A mí no me interesaba rajarlos para nada, me interesaba más que ellos entendieran los procesos. Como diría alguien, me interesaba más que aprendieran a pensar sobre lo que iban a hacer, más que hacer para luego sacar una conclusión. Entonces era una cosa ahí pues, que tiene que ver con las historias, que tiene que ver con la literatura, con las ciencias humanas, ¿no? Entonces un poco de humanidad en tono de juego para algo tan práctico como la ingeniería, ¿no? Que también es de pensar, por supuesto. Decirle, Pacho Centeno, tuve la oportunidad de distinguir a su señor padre, Jorge Centeno Parra, en lo que tiene que ver con la parte que se empeñó también como político, ¿no? No, pero ahí sí hay que hacer una corrección. Yo no soy hijo de Jorge Centeno Parra. Todo el mundo pensaba que yo era hijo de Jorge Centeno Parra porque, claro, él fue alcalde de Sabana de Torres. Estaba ligado con la industria petrolera. Creo que uno de sus hijos, si no estoy mal, es ingeniero de petróleos o mecánico, no recuerdo. Yo lo conocí en los tiempos de la universidad, pero todo el mundo pensaba que yo era hijo de Jorge Centeno Parra. Pero no, yo soy hijo de Sinforiano, paradójicamente, Centeno Parra. Coincidencia. Una coincidencia maravillosa que nunca me tomé el trabajo de indagar y de preguntar. No sé, a lo mejor algún día me encuentro con el hijo del que fue alcalde de Sabana de Torres. A lo mejor estamos conectados, las familias se entroncaban de manera maravillosa, casi que como una historia antes, ¿no? Tan así es que mi papá se llamó Sinforiano Centeno Parra y su hermano de sangre se llamó Leonardo Parra Centeno. Ahí hay una historia. Hecha esta aclaración, maestro ingeniero, pues lógicamente porque más de uno. Claro, por supuesto. Me lo decían cada rato. A ver, maestro Pacho Centeno, pues hoy decíamos, no vamos a hablar de petróleo, ya en retiro, pero lógicamente ya dedicado 100% a la cultura, al cuento, a gestor cultural y así. El primer cuento. El primer cuento que conté ni siquiera era mío. Digamos, yo antes hacía teatro, yo antes empecé haciendo teatro. Incluso mi primer maestro de teatro... teatro de tabla. De tabla, sí, es de Piedecuesta. Que es el maestro Carlos Pereira. Carlos Augusto Pereira fue mi primer maestro de teatro. Con él montamos La Maestra de Enrique Buenaventura. O sea, él era muy de la línea del dramaturgo, del gran maestro del teatro colombiano Enrique Buenaventura. Ensayábamos ahí en Florida Blanca, en una capillita que está en la parte de abajo del parque. Ahí los sábados ensayábamos y nos dirigía el maestro Carlos Augusto Pereira. Esa fue mi primera entrada a las tablas, ¿cierto? A las tablas. Pero luego, cuando yo entré a la Universidad Industrial de Santander a estudiar Ingeniería de Petróleos, después de haber matriculado mis materias, me fui a matricular el grupo de teatro. O sea, Carlos Pereira fue el culpable de que yo me emocionara con el arte escénico, porque el arte de la narración oral de cuentos tiene que ver con el arte del teatro. Entonces, yo llevaba en la universidad las dos carreras al tiempo, es decir, cumplía con mis deberes académicos, pero al mismo tiempo me iba formando como actor, porque allí había un grupo de teatro que se llamaba La Culona. Fue muy importante ese grupo para el teatro en Santander, y allí yo estuve por lo menos unos 4 semestres tomando clases de dramaturgia, de actuación, de expresión corporal, que fueron fundamentales para cuando decidí definitivamente dedicarme a contar cuentos. Contar cuentos vino en el 89, ¿sí? Y es una cosa anecdótica también allí, pero el teatro estuvo desde el 84 hasta el 89.
O sea, yo dejé de hacer teatro por culpa de la guerrilla. Ya estaba el Que es teatro, una historia. el teatro callejero o maestro. Claro, yo hacía teatro callejero, hacíamos teatro callejero. En la Entonces salió Culona, de las tablas a la sí, calle. en la Culona se hacía de todo, se hacía pantomima, se hacía teatro de sala, casi siempre las obras de la Culona eran del dramaturgo alemán Bertolt Brecht, que es uno de los grandes dramaturgos del teatro contemporáneo. Y tenía los que empezábamos, por ejemplo, el primer nivel de la Culona, haciendo teatro callejero. Entonces hacíamos, no sé, puestas en escena que se tomaban los parques, habían algunos que montaban en zancos, se trabajaba con banderas. Bueno, esto del teatro callejero que ustedes aquí en Piedecuesta lo conocen muy bien, porque además hay unos excelentes grupos acá, ¿no? Como Triciclos Negros, como Incubaction, etcétera, son maravillosos en lo que hacen. Entonces yo empecé ahí primero haciendo teatro. Después al cuento. Al cuento, por una cosa anecdótica, porque la Culona se acabó, el teatro de la universidad se acabó en ese entonces, el director lo cerró, una noche llegó y nos reunía a todos y dijo, se acabó esta vaina, entregué la sede, nos vemos, chao, y se fue. No dio explicaciones, incluso estaba lanzado para la gobernación de Santander en las últimas elecciones, mi amigo Juan Torres. Y entonces nosotros nos quedamos con el sinsabor porque estábamos muy entusiasmados con el arte del teatro. Entonces montamos un grupo independiente, entre 4 personas, 4 actores y una actriz. Y montamos una obra de teatro y empezamos a construir un nombre adentro de la Universidad Industrial de Santander como un grupo independiente. No nos daban crédito, no nos daban notas. Y estrenamos una obra Pedimos plata. No, pedíamos plata, sí, pasábamos el sombrero. El teatro callejero, esa es una regla, hay que pasar el sombrero. Y entonces montamos una obra que me acuerdo que se llamaba Domitilo, el rey de la rumba, de un dramaturgo bogotano, Críspolo Torres. Y entonces encontramos el texto y la montamos, la estrenamos, fue un éxito. Y nos contrataron una función para la semana siguiente en la Facultad de Salud de la UIS. Y entonces dijimos, bueno, hay que ensayar este viernes porque la semana entrante tenemos una nueva presentación. Hay que corregir los errores que cometimos en el estreno. Siempre se cometen errores en los estrenos. Y llegamos los 4 actores, la actriz no llegó, no apareció. Apareció el día siguiente en la página judicial de Vanguardia Liberal. La habían capturado en una fiesta de guerrilleros en Lebrija porque era miembro del EPL y nosotros no sabíamos. Así que, ¿qué hicimos? Pues a correr, disolvimos el grupo, nos negamos como hizo Pedro con Jesús, es decir, no, yo no sé, yo no lo conozco a ese señor. Y ahí se acabó el grupo de teatro, este proyecto de grupo de teatro independiente. Pero al poco tiempo nació el proyecto de la narración oral, es decir, me dediqué a contar historias, para no tener problemas con la justicia. Y a narrar cuentos, dice usted, de otros, ¿no? Sí, claro, uno siempre empieza aprendiendo con lo de los demás, uno no nace aprendido. Entonces los primeros cuentos que yo conté, pues eran cuentos literarios, ¿no? Eran cuentos que encontraba por allí en los libros, cuentos cortos, muy breves. Después monté unos cuentos negros, que tampoco eran míos, pero sí eran versiones mías. Yo las había escuchado. En ese entonces no existían los celulares, uno no andaba con una cámara, con una grabadora grabando, no, simplemente la memoria, ¿no? O sea, algo me impactó muy fuerte de unos cuentos que contaba, también es un hombre de teatro, el señor Misael Torres, y a mí esos cuentos me llamaron mucho la atención. Eran cuentos muy del realismo mágico, ¿no? Pero eran cuentos de él, ¿no? Eran cuentos que tenían que ver con la costa atlántica, con la costa pacífica, bellísimos, maravillosos. Costumbristas, folclóricos. Sí, tenían ese aire, ¿no? Ese aire o sea, olían a mar, olían a selva, sí, tenían ese aire. Y yo lo vi de manera casual y luego me fui yo a la biblioteca Gabriel Turbay, yo era cliente de la biblioteca Gabriel Turbay. Después llega a ser casi dueño, ¿no? Que después la dirigí, pero cuando estaba en la universidad yo me la pasaba ya leyendo y particularmente frente a estos cuentos, porque yo conocía la costa atlántica, mi papá nos llevó a vivir a Valledupar cuando nosotros apenas teníamos 5 años, yo tenía 5 años. Luego, cuando yo salí del colegio, que yo estudié en el José Elías Puyana de Florida Blanca, me terminé ahí. Yo estuve dando muchas vueltas, mejor dicho, terminé ahí. Y cuando me gradué de bachillerato me fui para La Guajira a buscarme la vida en Maicao. Quería ser... Mi tío tenía ya negocios, el hermano de mi padre, y entonces yo me fui a buscarme la vida a Maicao, pero finalmente me regresé y me presenté a la UIS
y me metí a la UIS, pero digamos que como que tenía conocimiento de la cultura costeña, ¿cierto? Ajá. Y algunos cuentos tenían que ver con eso, pero no de la Pacífica, y algunos cuentos tenían que ver con eso, porque nunca he ido al Chocó. Entonces me metí a la biblioteca a viajar hacia el Chocó a través de los libros, que es otra manera de conocer los lugares. Y lo que hizo fue reconstruir esos cuentos que yo había escuchado, ¿cierto? Y como estaba en la universidad y era amigo de Nicolás Colacho Maestre, el de los macumberos, le dije, oye, Colacho, préstame tus negros para montar unos cuentos que tienen que ver con las costas, son cuentos de negros. Me dijo, habla con ellos y si ellos quieren, pues que lo hagan. Y montamos esa cosa y ese fue realmente el primer montaje de cuentos que yo hice, que no eran míos, ¿no? Que después los llevamos al Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá en el 90 lo llevamos. Estaban recién salidos del horno en nuestro cocinado, ¿no? En esa época uno se iba al Festival Iberoamericano de Teatro de Fanny Mickey y se colaba entre la programación, en los espacios públicos, ¿no? Entonces, en el parque estaba programada una gran compañía y cuando terminaba la compañía, pues había mucho público, pues los que no éramos invitados nos metíamos. Y esa vez nosotros, claro, llevábamos los macumberos, llevábamos una bailarina y yo contaba los cuentos. Y como llevábamos bochinche, pues apenas salió el grupo oficial, los que ganaron el espacio fueron los del bochinche. La bulla. Claro, las tamboras, la gaita. Estaba John Claro incluso ahí, John Claro cuando hacía parte de los macumberos. Y ahí entonces yo presenté esos cuentos, pero de colado. Y ahí estaba una hermana de Misael Torres. Y entonces la hermana va a ir al apartamento y le dice, ¿cómo te parece, Misael? Que allá en el parque, hay un tipo contando tus cuentos, Misael. Y eso no es nada, le sale mejor que a ti. Bueno, después nos hicimos muy amigos con el Misael. Fue mi primer invitado a Bucaramanga cuando hicimos el primer Festival Nacional de Cuenteros. A ver, contando cuentos de los demás cuenteros, ¿no? ¿Cuándo inicia también ese proceso ya de narrar sus propias testimonios, si pudiésemos decir, ya de Pacho Centeno? Sí. De ese recorrido que inicialmente, de lo que fue la incursionar precisamente como cuentero, como teatrero, en fin. Sí, ahí mismo, prácticamente ahí mismo yo empiezo a construir mis primeras cosas. Hay mucha literatura, porque yo en ese entonces no era escritor, no desarrollaba la escritura como un ejercicio creativo. Sí, me gustaba mucho leer, era lector, no era escritor, era lector. Entonces lo que hacía era pescar cuentos maravillosos que encontraba dentro de los libros que leía en la biblioteca Gabriel Turbay especialmente. Entonces yo pescaba y conseguía unas joyas maravillosas que incluso fueron muy famosas en el movimiento de la narración oral que hubo en Colombia en toda la década del 90, fue extraordinario. Y entonces después yo dije, no, pero ¿por qué no cuento las cosas mías? Yo tengo muchas cosas que contar y empecé a escribir mis propias cosas. Y llegué a la conclusión de que era más interesante mi vida, lo que me ha pasado a lo largo de mi vida. El testimonio, la el vivencia. Testimonio, que yo creo que es la esencia del verdadero contador de historias, ¿no? La esencia del verdadero contador de historias no es contar lo de los otros. Eso es digamos, vale la pena, ¿no? Vale la pena, sí, claro. No hay que descartarlo. Pero la esencia del contador de historias es contar su vida, es contarse él desde una serie de historias que le han ocurrido, de las cuales ha sido testigos o ha conocido, es decir, porque se las han contado o porque las ha leído, ¿cierto? Y las ha hecho suyas también. Porque de alguna manera la literatura está muy emparentada y surge incluso, más emparentada, no, es el producto de las historias orales que se contaban antes de la escritura. ¿Sí? Entonces la literatura está alimentada de tradiciones orales antiquísimas, ¿no? Antes de que incluso apareciera el grafismo, ¿no? Las Mil y una noches son historias antiquísimas antes de la escritura, o sea, muchísimas de las historias provienen de las culturas orales, ¿no? Que luego se plasman en los libros y se transmiten a través del tiempo para el conocimiento de la humanidad. A ver, el primer cuento, ¿lo recuerda? El de su propia invención, de su creatividad, de su ingenio. Propia invención, fue un cuento que construí, pero es a partir de una anécdota.
Cuando estábamos con el tema de los macumberos, se llaman los cuentos y cantos negros, la mina del Cerrejón nos invitó a que participáramos en una actividad cultural para el colegio. Nosotros fuimos a la mina, nos contrataron. Fue mi primer contrato, 1990. 1990. Fue mi primer contrato. Alguien que se había graduado, recién graduado de la UIS, conocía lo que hacía, se fue a trabajar al Cerrejón y me llamó y me dijo, oye, Pacho, ¿tú puedes venir aquí? Yo sí, claro, yo voy. Entonces llevé los macumberos, llevé a Ena Jiménez, la que entrevisté que días en la tertulia, una gran cantadora, que era la cantadora de los macumberos, y llevé los cuentos. Ese fue, y entonces Ena Jiménez, ahí antes de entrar a la presentación, al teatro, me contó una anécdota de su padre, del señor Escolástico Jiménez, que es muy famoso en Barranca Bermeja, fue muy famoso en el barrio Torcoroma, en aquella época, ¿no? En el siglo pasado. Entonces ella me contó una cosa así rápida, ya íbamos a entrar, pero, ay, Pacho, yo te tengo que contar la historia de mi padre, que le pasó un día esto y esto, pero así, o sea, y entonces yo me puse luego a recordar lo que Ena me había contado, y yo construí una historia a partir de esa pequeña anécdota que ella me contó. Ese fue mi primer cuento, porque ese cuento no es de Ena, ella lo sabe, ese cuento es mío. Solo que lo hice como un homenaje a este señor que contaba historias, ¿sí? Que contaba historias y era un amante del folclore y era un líder cívico y muy importante, lo fue. Es el papá de las hijas de la niña Diana. No sé si se acuerdan del reality de RCN, de Factor X, ¿no? Que fue muy famoso, ¿no? O 6 mujeres cantando bullerengues y tamboras. Eso fue como en los años, ¿qué? Como en 2004, creo que fue más o menos. Ellos no ganaron, fueron eliminadas, pero estuvieron por todo el país de gira. Una línea que va con la música, ¿no? Esa Sí. narración que va articulado, ¿no? El folclore, los instrumentos, las voces y lógicamente la narración le da una animación, en otras palabras, un marco. Sí, y me encantó. Ese fue mi primer ejercicio, o sea, cuentos con música. Y lo he repetido por lo menos en unos 4 espectáculos. Música en vivo, ¿no? Sí, Y en música en directo, vivo, como se dice. por supuesto. Lo he repetido como unos 5 espectáculos, ¿cierto? De diferente tono, ¿no? Tengo un espectáculo sobre Santander que se llama, eso fue una beca del Ministerio de Cultura, se llamaba Los Cuentos del Camino. Y ese es un espectáculo de cuentos santanderianos que se cuentan a ritmo de torbellinos, ¿sí? Y se canta un poquito de guabina. Y así con todos. Hice uno con rock, con mi hijo, ¿no? Mi hijo es músico. Entonces, eso fue sobre las anécdotas de un libro que, esas sí son todas mías, ¿no? Porque es un libro que yo escribí que se llama Auxilio me robaron, sobre todas las veces que me han robado en la vida. Me han robado muchas veces, ¿sí? Muchas veces, pero robos pequeños, ¿no? Robos, pero que son historias extraordinarias. En mi primer sueldo, el primer sueldo de mi vida, ¿Se lo robaron? me lo robaron cuando tenía 14 años. 14 años. En la carrera séptima con avenida, esa no es la Jiménez, la 19, en la esquina de la 19 con séptima en Bogotá me robaron el primer sueldo de mi vida en el juego de la bolita. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la Pensé bolita? que raponazo ahí. No, eso fue maravilloso. O sea, la manera como me robaron fue extraordinaria. Claro, yo quedé traumatizado completamente, pero yo dije, esa plata yo la recupero luego. Y con esa historia yo hice un libro que se vendió todo. Era de cuento, ¿no? Era y un con libro. otro cuento la Sí. recuperó. Sí. Podríamos decir eso. A ver, maestro, entonces el recorrido que decíamos de las partes que medianamente, minúsculamente usted nos ha contado, pues llegamos a lo que es precisamente la expansión, si pudiésemos decir, el movimiento de los cuenteros en el oriente colombiano y lógicamente Bucaramanga, al igual que el folclore vallenato, epicentro Claro. Bucaramanga de los cuenteros. No solo fuimos protagonistas en Bucaramanga, sino en toda Colombia y en toda Latinoamérica, porque creamos el Festival Internacional de Cuenteros más importante, más grande y que fue más famoso en toda Latinoamérica, que fue el Abrapalabra. O sea, el Abrapalabra, eso lo creamos en 1995. Primero hicimos 2 nacionales, 92-94, y cuando vimos que el público, el Luisa Calvo se llenaba a reventar, la boletería se agotaba con una semana de anticipación, entonces decidimos convertir ese festival nacional en un festival
internacional. Lo llamamos así como con el espejo de Fanny Mickey, ¿no? Que tenía Festival Iberoamericano de Teatro, ¿no? Nosotros tenemos el Festival Iberoamericano de Cuenteros Abra Palabra. El gancho, como se dice. Y era buenísimo. Un marco que claro. enganchaba, Y yo estuve varias veces en el Festival de Fanny Mickey. Yo estuve en su casa comiendo allá ajiaco. Ya invitaba a toda la gente que invitaba. Un día de la semana del festival nos llevaba a compartir un ajiaco en su casa. Pero entonces ella fue como un espejo importante, ¿no? Porque era una gran gestora cultural. Viéndola incluso uno aprendía cosas. Asistiendo a sus festivales uno aprendía cosas. Entonces nosotros decidimos convertir ese primer festival nacional en el Iberoamericano de Cuenteros Abra Palabra, que murió en la pandemia, ¿no? Se terminó muriendo en la pandemia finalmente. Pero por aquí pasaron los más importantes narradores orales del mundo, no solamente del mundo hispano, también trajimos gente de Francia, se trajo gente de África, de Japón, bueno, de todas partes del mundo. A ver, en ese recorrido amplio que ha hecho el maestro Pacho Centeno, cuando hablamos de los cuenteros, punto de referencia, ¿no? Dicen que las comparaciones son malas, pero comparado todo ese recorrido, toda esta región del nororiente colombiano, de Colombia y lógicamente con otros países en ese amplio recorrido y con ese evento de Abra Palabra, ¿cómo se ve Colombia comparado con otros cuenteros? Bueno, éramos un referente, fuimos un referente en toda Hispanoamérica, incluso en España, todos se peleaban por venir a Bucaramanga a ese festival, porque yo estuve en 14 países, yo recorrí 14 países de Hispanoamérica, casi toda Latinoamérica, estuve también en España. ¿A punta de puro cuento? No, invitado a festivales de esos lados, sí, claro. Pero digamos que si aquí llenábamos un Luisa Calvo que de 1000 personas, sí, allá uno contaba para una sala de 200, 300 personas. Salvo al principio, en una época. No, pero mire, yo estuve en el Teatro Reina Sofía de la ciudad de Elche, una cosa bellísima como el Teatro Colón de Bogotá. Y estuvo bueno, pero allí no había más de 200 personas. Pero nosotros aquí era a reventar, o sea, boletería agotada, se quedaba gente sin poder entrar. Las clausuras eran impresionantes, esas clausuras duraban 5 horas con narradores de todo el mundo. Entonces sí fuimos un referente a nivel iberoamericano. Había público, auditorio. Muchísimo, pero eso tenía que ver también con lo que yo hacía. Porque yo no solo contaba en la universidad, yo salía a los colegios a contar, yo salía a las universidades a contar, o sea, todo el tiempo estaba contando, en bares contaba también, ¿no? En Bongo Arte Bar contaba, en Bongo Arte Bar ya no existe, ¿no? Ahí en Cabecera Tercera Etapa, yo contaba ahí detrás de una barra para un montón de borrachos, pero ahí poco a poco se iba haciendo a masificar. Claro, iba a los colegios y esos niños o esos jóvenes que lo veían a uno en aquel entonces, que no andaban con un celular, sino andaban con los oídos y los ojos abiertos, se volvían público nuestro allá en los auditorios. Eran canteras, semilleros de los cuenteros, primero el auditorio, ¿no? Y lógicamente después ya como cuenteros. Primero la gallera como espacio al aire libre, ¿no? Ahí se hizo el público, ahí se forjó ese público. Luego ese público lo llevamos al auditorio y lo alimentamos también con todo el trabajo. Bueno, lo alimenté porque yo era el único cuentero que había en ese entonces en Bucaramanga. Es que yo soy modesto. El maestro Francisco Centeno, Pacho Centeno, nos acompaña hoy en el Magazine de Noche. A ver, maestro Centeno, precisamente cuando usted nos ha narrado parte de lo que fue esos inicios, parte de lo que ha sido ese proceso, pues ya no solamente como cuentero, ni como ingeniero de petróleos, que no es el tema que nos compete en el día de hoy, referente precisamente a lo que es organizar, ya nos ha manifestado, Abra Palabra, pues es parte de lo que comienza usted ya a ser gestor, organizador, cuando usted también entra, tengo entendido que me dicen que de carambola la parte política, ¿no? Que es concejal de la ciudad de Bucaramanga. Claro, yo me relacionaba muy bien con la gente de la política, o sea, no bien, no, ellos me veían. Hay una anécdota con Mario Camacho, que fue gobernador de Santander, cuando estábamos empezando. Mario Camacho Prada. Y con Carlos Ibáñez también hay una anécdota. Estábamos en el primer festival iberoamericano de Cuenteros Abra Palabra. Yo de atrevido, ¿no?
Pero a mí ya me conocían, ¿no? O sea, yo ya salía en Vanguardia, me habían dedicado 2 magazines, cuando había magazine, en el periódico Vanguardia. Y entonces yo, de atrevido, me fui como era el iberoamericano, me fui a pedir una cita con el gobernador, ¿no? Que era Mario Camacho Prada. Y entonces me dijeron, ahorita no, toca agendar la cita, y me tomaron los datos, ¿no? El teléfono y el nombre. A la mañana siguiente yo estaba desayunando y suena el teléfono. Entonces yo contesté, no, había teléfono de descolgar, ¿no? No había celulares. Sí, aló. Hola, Pacho, ¿qué hubo? ¿Cómo está? Habla Mario. Pues Mario Camacho, el gobernador. Ay, no me mame gallo. ¿Quién habla? Dijo, usted fue ayer a mi despacho a pedir una cita y le estoy llamando para ver qué necesita. Él me llamó a mí. Yo no lo conocía. Y no, el hombre nos apoyó, y lo mismo Carlos Ibáñez en ese entonces. O sea, el arranque fue abrazado por toda la institucionalidad, sin que nosotros perteneciéramos, digamos, a ese entorno de la política. No, nosotros siempre buscábamos como, más bien que estuvieran distantes de nosotros para, uno sabe cómo es la política, ¿no? Pero esas personas que le dieron impulso inicial fueron muy generosas y muy abiertas, o más allá, cumplieron su deber, ¿no? Su deber como gobernantes de apoyar una cosa que a legua se veía que era un asunto que beneficiaba a muchas personas. Y de ahí su paso resulta inmiscuido. No, ¿Y porque cómo llega sí, a ser pero concejal de Bucaramanga, por ejemplo? Primero soy director de la biblioteca Gabriel Turbay. Y eso fue una cosa anecdótica. Toda mi vida es anecdótica. Yo algún día tengo que escribir toda esta cosa, no he escrito nada. Resulta que... Pero gran parte lo ha contado. Claro. Explamarla. Tiene que ver por ahí. Primero la palabra y después los papiros, tengo entendido. Sí. Primero fue el oral. Se crea la Ley de Cultura en 1997 y se crea el Ministerio de Cultura. O sea, la ley crea eso en el 97. Ese año hubo elecciones. Ganó en la alcaldía Luis Fernando Cotepeña y ganó en la gobernación Chato Arenas, Miguel de Jesús el Chato Arenas. Y entonces, y nombraron ministro de Cultura. Todo un señor, era el eslogan de la campaña. Y nombraron, el primer ministro de Cultura en el gobierno de Samper fue eso, nombraron a Ramiro Osorio, de aquí ¿cómo se llama? De Oiva. Nacido en Oiva, hijo del gran escritor Osorio y un tipo de la intelectualidad y de la cultura colombiana impresionante. Entonces Vanguardia hizo un foro donde invitó al ministro recién posesionado, invitó al gobernador recién electo, no se había posesionado, y al alcalde electo, Luis Fernando Cotepeña. Luis Fernando asistió al foro y el ministro. El gobernador no, porque a él esas cosas poco le gustaban. Alguna vez lo vi entrando a un circo, a él le gustaba más como los circos. Circense. Es que tengo malos recuerdos de Chato Arenas porque él fue el que acabó la DICAS, él fue el que acabó la banda departamental, él acabó muchas cosas de la cultura, entonces no le tengo mucho afecto, que digamos. Le mando un saludo al doctor Arenas. Hay mucha afinidad de la cultura con la política en ese momento, ¿no? No tuvimos mucha distancia. Pero yo fui a ese foro, hice una ponencia, teníamos que inscribirnos para participar, con la decisión de que no me iba a quejar. Yo no me voy a quejar. Yo voy a ir a decirles a los políticos qué es lo que tienen que hacer para mejorar la cultura en Bucaramanga y Santander. Y entonces una ponencia de 10 minutos, chacachén, lo que hay que hacer es esto, señor alcalde, cha. Y ya, me bajé y me senté. Y me invitaron al Club de Comercio a comer con ellos, ¿no? A almorzar. A manteles. A manteles, pero así como nos invitaron a todos, ¿cierto? Y ahí nos despedimos, chao, y nos vemos. Yo no conocía a Luis Fernando, ni siquiera había participado en su campaña. Confieso que sí había votado por él porque era un candidato que tenía como propuestas interesantes, pero ahí ya estaba electo, ¿no? Y en diciembre me llama la secretaria de Luis Fernando, no se había posesionado, me dice que Luis Fernando quiere hablar contigo. Y entonces yo corro para la oficina, era un 23 de diciembre, no se conseguía un taxi, yo vivía al sur de Bucaramanga, 23 de diciembre, ya se imaginan que es imposible coger un taxi, en aquel entonces era peor. Me tocó irme en un bus de pie de cuesta, que no sabía para dónde iba, me monté en el primer bus que pasó, que lo llame a uno el alcalde electo, ¿no? Se pone nervioso. Eso sí, iba cochino, no me bañé, me medio cambié. Llegué a la oficina y él me dice, oiga, Pachito,
¿usted qué haría con la biblioteca Gabriel Turbay? Yo le dije, ni idea, alcalde, porque yo hace rato no voy, allá no volvieron a comprar libros, el edificio se está cayendo, eso es un chiquero, así que no podría decirle, habría que hacer una investigación profunda al respecto. Bueno, la conversación no pasó de eso. Yo me fui para mi apartamento, a los 2 días me llegó una tarjeta de invitación para el acto de posesión, el 1 de enero en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. Mi padre murió el 31 de diciembre, el día anterior, a las 9 de la mañana. Yo lo enterré el 1 en la mañana, ahí en el parque, en el cementerio central. 1 de enero. El 1 de enero. En medio del cortejo fúnebre yo estrellé mi carro, se lo metí a una camioneta y arrugué así toda la trompa, pero yo estaba tan conmovido, tan conmocionado con la muerte de mi padre que alguien se llevó el carro, no supe quién, y luego nos fuimos para la Plaza Cívica sin ganas de nada, es decir, entonces nos sentamos en la última fila, nos parecía descortés no asistir, ¿no? Es una invitación. A la posesión. Nunca antes un alcalde no se había invitado a nada, ¿no? A la posesión del alcalde. Y entonces nos sentamos en la última fila y ya iba a empezar el acto, estaba llegando la gente y llega alguien, un asistente, y nos dice, ¿usted qué hace aquí? Usted tiene un puesto en la primera fila. Ese man no lo conocía de antes, me preguntó qué iba a hacer con la biblioteca, qué podía hacer con la biblioteca Turbay, y le dije que no sabía, y encima me invita a su acto de posesión y encima me tiene una silla en la primera fila. Es un detalle. Este man, demasiados detalles. Y entonces cuando nombran el listado de los secretarios del despacho, nombran, y nuevo director de la biblioteca, y no es un cuento, Pacho Centeno. Y yo, ¿y me nombra? ¿Y usted sí era un cuento? Y yo no sabía para dónde coger porque todo el mundo se fue y yo me quedé ahí y de pronto le dije como a la persona que me había dicho que me sentara ahí, ¿y ahora qué hago? ¿Cuándo me llaman? Yo, ¿usted qué hace aquí? Suba al despacho que los está posesionando a todos. Ya estaba posesionando a todos. Fue muy rápido. Llegamos a la biblioteca Turbay a trabajar y eso estaba hecho un chiquero. Realmente sí, hay que reconocerlo. Eso estaba en el piso completamente. Los pobres trabajadores tenían que marchar cada 30 días a la tesorería del municipio para que les pagaran los sueldos. Si no pagaban los sueldos, no compraban libros, mucho menos apurado pagaban la celaduría, los servicios públicos. Era un desastre completo. Entonces, en poco tiempo fue idea mía, convertir la Biblioteca Pública Municipal Gabriel Turbay en el Instituto Municipal de Cultura de Bucaramanga. No acabar la biblioteca, como decían por allí, ¿no? Que hasta Kéker me sacó una caricatura ahí en Vanguardia con la biblioteca y un cuchillo así, yo clavándole un cuchillo a la biblioteca, cuando lo que yo quería era sacarla adelante, y la única manera de sacar adelante una institución es que tenga recursos. Entonces creamos la estampilla Procultura, creamos el Instituto Procultura y la bonita de la institución era la biblioteca. Creamos bibliotecas satélites, una en el norte que después llegó Iván Moreno Rojas y la acabó toda, es decir, la despedazó, como con rabia. Iván Moreno le tenía rabia a Cote, y bueno, ahí está pagando sus malas acciones, ¿no? Creamos la de las Américas, la Biblioteca de las Américas, bueno, movimos la cultura, ¿no? A mí me hicieron un homenaje al final de ese periodo en el Luisa Calvo, yo ni siquiera sabía, me vaya que asista a un acto que en el Luisa Calvo, y cuando veo que es un homenaje a mí, con artistas, y me entregaron una escultura y una placa, yo, ¿qué es esto? Yo lo único que hice fue hacer lo que debía hacerse, no más, ya no tenía ninguna pretensión. Pero de ahí comienza, o está en la gestoría, ya no claro, solamente narrando cuentos, sino ya me meto como gestor cultural. Ya me vuelvo un gestor cultural reconocido, por el Ministerio de Cultura incluso. Me acuerdo que Ramiro Osorio me dio 200 millones de pesos, ¿sí? Para ayudarme, para ayudarme a sacar adelante la biblioteca, de esa época, mucha plata. Sí. Y bueno, entonces de ahí ya salgo a lo mío, ¿no? A volver a contar cuentos. Yo no cambio, o sea, nunca voy a cambiar. De donde salgo para mi casa, y mi casa son los cuentos. Entonces ahí sigo contando cuentos. Retomo el tema de los cuentos. Y me va bien, claro, vivo bien en ese momento. Y entonces pasa lo del consejo, ¿no? Ajá. Fui concejal de Bucaramanga. Otra instancia ya. Otra instancia, de narrador, sí, de sí. La parte administrativa ahí en el Instituto Municipal de Cultura, ahora en la parte política. Claro, ¿ya? y no, incluso cuando salí del instituto,
pues yo nunca me había ganado toda esa plata, ¿no? O sea, le pagaban uno muy bien, a mí me sobraba la plata, y pues, yo ganaba era contando cuentos. Mirado, si era puro cuento. Claro, entonces hicimos un proyecto con mi ex suegro, o sea, bueno, él compró un local que de ambos, ¿no? Digamos, pero yo lo tenía que pagar con el banco, él pagó la mitad suya porque era jubilado y tenía sus cosas. Y bueno, yo pues me invertí en ese proyecto, tuvimos ahí un café teatro. Y a ese café teatro que quedaba ahí cerca del Club Unión, iba mucha gente. Iba gente a verme contar, invitábamos también a gente. Y se la pasaba Óscar Omar Orozco allá. Óscar Omar Orozco iba allá a tomar tinto, El ¿no? nombre de las 3 O. De las Óscar 3 Omar O, Orozco. que había trabajado conmigo con Cote, porque él había sido su secretario general, creo que se llama, secretario privado. Y entonces él iba a tomar tinto allá, y cuando llegaron las próximas elecciones, él estaba haciendo una lista para lanzarse al Consejo. Y me dijo que me metiera en la lista. Yo le dije, pero a mí no me gusta la política. Además, tengo una gira en ese momento con la gobernación por decir algo, 20 municipios de Santander. Entonces, no tengo tiempo, Oscar. Ay, solo para rellenar, métase ahí. Voy en el puesto 7, ponga el 8. Métase ahí para completar la lista. Sí, era para completar la lista. Era el relleno, lo que decimos popularmente. Para completar los 19. Porque él sabía que él tenía, digamos, la fuerza para ser concejal. Yo me metí ahí. Cuando regresé de la gira faltaban como 2 meses para las elecciones. Y yo dije, oiga, qué vergüenza, ¿no? que yo, no, que lleno teatro, se vaya a sacar por ahí 10 votos, ¿no? Entonces me puse a mandarle correos electrónicos. En ese momento no habían plataformas. Correos electrónicos a todos los que iban a verme contar cuentos, porque nosotros llevábamos juiciosamente la base de datos. Entonces, así como en tono de chiste, oiga, me lancé para el consejo, apóyeme. Y la caricatura era una cosa... Soy candidato al consejo. Sí, era como una cosa chistosa, ¿no? ¿Los o los mensajes? Saqué la segunda votación de la lista. Y Óscar sacó la primera. Solo tuvo un concejal esa lista. Ni me acuerdo qué partido era. Yo era por ayudarle a llenar la lista. El caso es que Óscar se retira faltando 14 meses y yo asumo como concejal. Óscar estaba en la oposición y yo recibo la oposición. O sea que yo no podía hacer más nada sino criticar al gobierno. Valgarrote. Que era bastante regular, ¿no? Honorio Galvis, había muchas cosas, muchas falencias. Era el alcalde. Sí, Honorio Galvis era. Había muchas falencias. Yo me volví un crítico del gobierno, ¿no? Y entonces en ese momento que yo estoy sentado allí en el Consejo de Bucaramanga, me llama un hombre de teatro, Jaime Lizarazo, y me llama y me dice, Pacho, están vendiendo el Teatro Santander, dígale al alcalde que lo compre. Allá iba maestro Pacho Centeno, precisamente plasmando usted una narración escrita y que precisamente tuve la oportunidad de ojearla, mirarla. Realmente, cuando hablamos del Teatro Santander, pues hablamos de lo que era la hecatombe, de unas piezas arquitectónicas de Bucaramanga, de los famosos teatros, y que lógicamente ahí pues, los teatros cinemas, tengo entendido que eran en ese momento, y pulmón, si pudiésemos decir, gestor de lo que fue, de lo que es hoy, más bien el Teatro Santander. Sí, yo, aunque suene un poco pretencioso, lo digo en tono de humildad, yo salvé ese teatro. Si yo no lo salvo, ese teatro estaría en el piso. Como terminó en el piso, la mayoría de los teatros que se construyeron a principios del siglo XX, como terminó en el piso el Teatro Garnica. Yo había visto el Teatro Garnica en el piso. Mi papá nos llevaba al Teatro Garnica cuando éramos niños, ¿no? En la etapa en que era un buen teatro. Nos llevaba al Sotomayor, y nos llevaba a la Ana Lucía, y nos llevaba a todos los teatros que en ese entonces existían en la década del 60. 14 teatros tuvo Bucaramanga en la década del 60. Y entonces el Santander había sido el teatro más importante de Bucaramanga, el más grande, el que le asistía más público, donde se hacían los grandes actos. Ahí se lo inauguraron como en la década del 30, si no estoy mal, en el 36, 1936. No tengo la cifra precisa, pero en esa época. Allí murió Luis María Carvajal, el gran director de música de la banda de músicos de Santander, en medio de un concierto el 20 de julio de 1936, si no estoy mal, él dirigiendo la banda departamental de música, le dio un infarto y Luis María Carvajal se desplomó en el escenario. Eso hace parte
de la historia de Bucaramanga. Es un teatro que tenía una gran... y que se había venido en decadencia porque un momento lo cerraron, lo compró Cine Colombia. Cine Colombia tuvo allí 3 teatros, o sea, lo partió. O sea, puso el balcón, lo volvió un cinema, el cinema, por decir, el cinema 2, la platea era el cinema 1, y el escenario, que era inmenso, tan inmenso como lo es hoy, ahí metió un teatro que se llamaba el CIT, que la entrada era por la 19. Y entonces... Cine, 3 en 1, como se dice. Era un 3 en 1, sí. 2 cinemas sí, y... Sí, yo iba a cine, todos los bumangueses fuimos a cine allí, porque era donde presentaban las películas del momento. Y entonces Cine Colombia cierra esos teatros, monta unos teatros allá en Cabecera, y entonces pues ponen en el aviso "se vende". Ese teatro era de Cine Colombia y se lo regaló a la Universidad de los Andes de Bogotá. No se lo regaló al autónomo. ¿Tenía alguna sede en Bucaramanga? No, no tenía ninguna sede. Yo me imagino que el rector de la universidad, perdón, el gerente de Cine Colombia era egresado de la Universidad de los Andes y entonces para recibir por allá una placa de honoris algo, le regaló el teatro a la Universidad de los Andes de Bogotá, que no le interesaba porque no tenía ningún programa aquí en Santander. Entonces lo puso en venta, puso el letrerito "se vende", a través de una corredora de finca raíz. Yo era concejal y me acaba de llamar mi amigo y me dice: dígale al alcalde que compre el teatro, que lo van a vender. Y entonces yo le dije al alcalde, no, yo no le dije al alcalde nada. Yo me fui primero a conocer el teatro. O sea, pedí permiso, el celador me dejó entrar. Eso era la cueva de Bachman, ¿no? Estaba cerrado. La cueva de Bachman, ¿sí? Lleno de murciélagos por todas partes, ¿no? Cerrado, las puertas estaban con tablas apuntilladas, selladas completamente. Claro, por la zona tan compleja en la que estaba. Pero nos dejó entrar el celador y hasta arriba, hasta el techo yo subí, no encima, sino por la tramoya. Y yo dije, no, el teatro es el teatro. Ese es el teatro más importante que ha tenido Bucaramanga en toda su historia, hay que salvarlo. Y entonces fui, hice al consejo la proposición como concejal, a mano alzada, tengo la hoja, a que si alguien dice, mentira, mira, aquí está, mire. Y hice la proposición a señores concejales, acompáñenme a decirle al alcalde que hay que salvar el Teatro Santander. Todos firmaron, todos, incluso los que no me querían firmaron. ¿Sí? Porque yo era muy crítico de la administración de Honorio. Estaba en la oposición. Estaba en la oposición. Firmaron todos de acuerdo. Heredada, oposición heredada. Entonces, heredada, sí. Me fui a hablar con Honorio para decirle tal, y me dijo, ay, concejal, ese teatro es muy viejo, a mí ese teatro está mal ubicado, yo prefiero hacer un teatro nuevo. Pero Honorio no podía hacerlo porque en ese entonces la alcaldía no tenía suficientes recursos. Iván Moreno se la había dejado quebrada. Y además estaba en todo el tema de la implementación del Metrolínea. Honorio fue el que inició la implementación del Metrolínea. Metrolínea nació con Cote. Él lo trajo de Brasil, ¿no? La idea, ¿no? De Curitiba. Sí, pero el que empezó a implementarlo fue el alcalde Honorio, que era una buena idea, ¿no? Por supuesto, eso sí. No se le desconoce. Pero él no estaba de acuerdo con el teatro, o no tenía los recursos. Tampoco hay que juzgar a las personas. Honorio es un buen tipo. Y yo creo que no tenía los recursos porque estaban todos enfocados ya. Bucaramanga es una ciudad pobre, ¿no? La alcaldía no es una ciudad tan boyante en recursos, entonces tiene un radio de acción muy limitado. Entonces a él no le interesaba salvar ese teatro que en Abuelo de Buen Cubero ya podía ascender. En ese momento la idea que yo tenía era que podía costar unos 20.000 millones de pesos. Terminó costando 33.000 pesos. 33.000 millones de pesos la recuperación de ese teatro. Desde la compra, ¿no? O sea, incluía la compra. El caso es que el alcalde no quiere y yo empiezo a hacerle bullying al pobre Honorio. Honorio, discúlpeme, pero yo tenía que salvar el teatro. Entonces, por la radio... Esta es mi graduación como gestor cultural. Sí, pues tenía yo que irme. Hasta que... bueno, entonces yo llamé al teléfono y yo dije una mentira. Yo dije que el alcalde de Bucaramanga, yo dije una mentira y una verdad. Dije que era concejal de Bucaramanga y que el alcalde me había delegado para informarme sobre cómo se movía la venta del teatro, pues el alcalde estaba interesado en comprarlo. Es decir, dije una verdad, que yo era concejal, dije una mentira, que el alcalde estaba interesado en comprarlo, él no estaba interesado en comprarlo, porque no pudiera o porque no quisiera, al margen de eso habría que preguntarlo.
El caso es que yo empiezo a hacerle un poco de bullying, un poco bastante bullying al alcalde a través de las emisoras. Hasta una marcha se le hizo, que terminó en el teatro. Hay una foto maravillosa con una pancarta que dice: alcalde, compre el teatro. Vanguardia sacó 4 páginas completas diciendo más o menos: alcalde, compre el teatro. Hasta que la señora esta que me contestó en ese teléfono, que me pasaba todos los datos, todo me dateaba cómo se movía el negocio en Bogotá, una corredora de finca raíz. Me decía: concejal, vino la gente de Concel a verlo, concejal, vino la gente del Éxito a verlo, concejal, vino la gente de no sé qué, a verlo, no, a preguntarlo, que era en Bogotá. Y entonces me dice: concejal, qué pena, pero el negocio se va a cerrar la semana entrante. Hay un corredor de finca raíz de Bucaramanga que lo va a comprar, se van a firmar escrituras el jueves de la semana entrante, por decir algo. Y me voy yo, así como entró John Claro al despacho de Rodolfo Hernández. De la bofetada. Así como a la brava, me metí yo a la brava al despacho de Honorio y le dije: pero bueno, usted, yo no llevaba camarógrafo ni nada, no se estilaban esas cosas. Le dije: alcalde, van a comprar el teatro. Ya, usted sabe que yo estoy en comunicación permanente con la corredora de finca raíz y me acaba de informar que un corredor de finca raíz de Bucaramanga va a comprar el teatro para hacer un centro comercial. Entonces lo van a demoler, alcalde. Así que usted tiene que, ya que no lo compró, sálvelo. ¿Y cómo hacemos, concejal? ¿Cómo hacemos? Como yo conocía la ley de cultura, ¿sí? Porque había sido director de cultura, y conocía toda la parte de la gestión, sabía cómo se movían y cómo se declaraban los patrimonios en Colombia. Yo era experto en el tema, mejor dicho. Entonces le dije: présteme a su abogado, déjenos trabajar aquí toda la noche, mañana en la mañana le tenemos la solución. Trabajamos toda la noche con el abogado. Ay, no me acuerdo el nombre, está columnista de Vanguardia ahorita. Ay, yo soy muy malo para aprenderme nombres, pero esa persona fue muy importante en la recuperación. Trabajamos toda la noche, había que pedir 3 conceptos que no estaban en Bucaramanga. Había uno en Bucaramanga y 2 estaban por fuera, uno en Barichara, otro en San Gil. Los logramos antes de las 11 de la noche, me acuerdo. Se redactó el acuerdo de, eso creo que es una resolución, de declaración como bien de interés público, porque todavía no existía la... Declararlo patrimonio. Bien de interés público. Es decir, al ser bien de interés público quiere decir que no se puede tocar. No se puede tocar sin autorización de las autoridades, ¿cierto? Y con eso se salvó. Cuando vino, ¿por qué se salvó? Porque yo le dije al alcalde: alcalde, por favor, garantice que esta resolución que usted acaba de firmar llegue a los Andes, a la universidad, a la portería de la Universidad de los Andes, que le pongan un sello antes de que firmen la escritura. Acompañar el negocio, entre comillas, ¿no? Sí, claro. Antes, tiene que ser antes de la fecha de la firma de la escritura, porque si esto llega después, no hay nada que hacer, alcalde. Es un hecho cumplido, ellos no sabían que se había declarado bien de interés público, y ahí él encargó, sí fue muy diligente en eso, y la notificación llegó a la Universidad de los Andes antes de que firmaran la escritura. El señor que lo compró vino a pedir permiso, porque yo sabía que venía a pedir permiso para tumbarlo, en planeación. Yo ya había alertado a la secretaria de planeación, la doctora de Poteri, le había pasado una copia y le dije: doctora, van a venir a pedirle permiso para tumbar el Teatro Santander, yo le hago responsable a usted si lo tumba. Y ella estuvo muy diligente también, le dijeron: no, qué pena, eso fue declarado bien de interés de la ciudad, bien de interés público. Háblese con el concejal, me lo chutó. Con el doliente principal. Claro, y el hombre muy decente, no recuerdo, yo soy muy malo para aprenderme nombres, pero me gustaría saberlo para incluirlo cuando escriba la memoria esa. Y entonces él trató de convencerme que iba a dejar un teatro en la parte de arriba chiquito. Yo le dije: no, es todo el teatro, porque todo el teatro está... Todo o nada. Todo o nada. El hombre lo devolvió a la Universidad de los Andes porque le había vendido un bien afectado. La universidad le devolvió la plata. Y ahora sí, me llamaron de la Universidad de los Andes: concejal, pregúntele al alcalde dígale al alcalde que ya está libre el teatro. ¿Cómo es el negocio? Le dije: ya toca que espere el otro gobierno porque este se acaba en 3 meses. Como los corraleros. Nos fuimos. Fernando Vargas lo compró luego. Yo lo apoyé en la campaña que él hizo, ahí en el siguiente periodo, con la promesa de que lo comprara. Él lo compró. Finalmente no me ayudó, o sea, lo único que hizo fue
me pagó el favor de apoyarlo comprando el teatro, ¿sí? Para la ciudad. Y por eso me doy por bien. Era uno de sus objetivos fundamentales, liderando y como gestor cultural. Pacho Sí, Centeno. sí, yo como soy un hombre desprendido, digamos, yo no le guardo ninguna, no sé, no tengo ningún sentimiento hacia Fernando, simplemente, bien, cumplió la promesa que me hizo, pero yo le trabajé en su campaña, pero él no tuvo ninguna deferencia conmigo durante su gobierno. Es más, El hecho fue que se salvó que se destruyera, que se demoliera Sí, ese escenario claro. arquitectónico primero como obra física y lógicamente el objetivo evidentemente cultural. Pero yo fui más allá de eso porque yo alcancé a trabajar como 3 meses con el doctor Fernando Vargas, hay una asesoría ahí de nada, pero yo por iniciativa propia me reuní con el doctor Juan Camilo Montoya, que en ese entonces era el presidente de la Cámara de Comercio, el director de la Cámara de Comercio. Él me llamó, ¿no? Me dijo, oiga, pasa por acá y nos tomamos un tinto, ¿no? Y entonces en ese tinto él tenía otro tema que también lo resolvimos, quería mi asesoría y yo le propuse entonces el tema del Teatro Santander. Le dije, Juan Camilo, este teatro cuesta mucha plata recuperarlo. En ese entonces el cálculo que yo le tenía era 20.000 millones de pesos. Y yo creo que la alcaldía no tiene esa plata. Y lo conveniente sería que se asociara sector privado o sector público para sacarlo adelante. Esa es como mi idea. Entonces Juan Camilo reunió a todos los empresarios. Yo esa misma idea se la comenté a Fernando. Y Fernando me dijo que no estaba interesado en eso, que él quería ese teatro para los pobres, que él no quería ese teatro para los ricos, entonces, que no quería asociarse con los empresarios. Me acuerdo muy bien, ahí estaba Nacho Vega de testigo en esa reunión, así que no me desmienta. Además ya lo cuento ya de manera coloquial como una cosa anecdótica, ¿no? El hecho fundamental fue que se salvó, Claro. que se demoliera. No, pero fue importante Juan Camilo porque Juan Camilo reunió a todos los empresarios. Incluso invitó al alcalde. Él mandó un delegado, mandó al finado Rafael Serrano Sarmiento, que era su mano derecha, que era el rector de la UDES. Rafael Serrano Sarmiento era el rector de la UIS cuando a mí me sancionaron por revoltoso. Es que mi vida se encuentra con todos. Pero Rafael Serrano fue uno de los primeros que levantó la mano para decir, nosotros nos comprometemos, al margen de lo que había hecho su jefe. Rafael Marín Valencia, que fue importantísimo, el gerente de Marval, en la recuperación. Es más, él fue el que se puso la camiseta del teatro y lo sacó adelante y consiguió los recursos a nivel nacional, levantó la mano, y el finado Rafael Ardila. Rafael Ardila. Rafael Ardila Duarte, Duarte. ¿Sí? empresario. También, Pacho, cuente con nosotros, ¿cierto? La berraquera, yo llamo a esa reunión la reunión de los 3 Rafaeles. O sea, los 3 Rafaeles que finalmente, bueno, yo los salvé, pero ellos sacaron adelante el proyecto de la recuperación del Teatro Santander, que costó más de 30.000 millones de pesos. Es decir, yo estaba escachado en la cifra. Rafael Ardila, Rafael Marín y Rafael Serrano. Esas 3 personas fueron fundamentales para salvar el teatro, para recuperar el Teatro Santander. Para salvarlo lo salvé yo, solito. Y es lo que tenemos hoy del Teatro Santander recuperado y que es un escenario comparado con los ya tradicionales en la capital de la República y es el objetivo fundamental como gestor cultural en ese momento. Bueno, pues ha narrado usted precisamente con todas sus cualidades, con su talento, esa narración de lo que fue el salvar el Teatro Santander y de lo que hoy tenemos como escenario. En este momento, ya lógicamente, tengo entendido que un ejercicio que ha iniciado también usted, Memorias Vivientes, ahí en la Casa Libro Total. ¿De qué trata ese proyecto? Bueno, pues yo andaba desocupado. Desayunaba y quedaba Yo me había ido a vivir a la mesa, antes de pandemia me había ido a vivir a la mesa de Los Santos. No quería saber nada de la ciudad, estaba muy agobiado. Me había divorciado y ese divorcio para mí, por segunda vez, fue muy fuerte. Había tenido un accidente, entre comillas, que realmente no lo fue, pero estuvo a punto de serlo, en donde casi que yo veo que habían encendido la luz del túnel, ¿no? Yo, ¿qué pasó? Yo voy para allá, no, todavía no. Claro, fue un accidente muy curioso porque yo vivía en un apartamentico ahí en la calle 35 con 26, vivía solo, me había divorciado, estaba viviendo solo, estaba en una tristeza horrible. Quería darle una vuelta a Colombia en una motocicleta que tenía en aquel entonces.
contando cuentos, porque a mí siempre los cuentos me renuevan, es decir, cuando estoy triste, cuando estoy abatido, contar cuentos a la gente me hace revivir, o sea, es como si me cambiaran las pilas. Cuando se está que bota la toalla. Claro, que ya la pila no está funcionando, hay que cambiarle pilas, hay que ponerle la pila a los cuentos. Entonces los cuentos a mí me despiertan completamente, ¿no? Incluso ayer estuve en un colegio contando para niños y los niños me pedían un autógrafo y yo, ¿pero qué es esto? Yo sí, estoy vivo. Maravilloso. Y entonces se me habían venido unos cables de la telefónica encima, los cables se engancharon en una tolva de cemento, la tolva jaló los cables y me jaló por toda la 37 entre 25 y 27. O sea, los cables yo los tenía acá, es decir, yo vi la muerte. Se me enredan esos cables o me voy al piso y la tolva me arranca. De alguna manera el de arriba estaba allí, ¿no? Estaba a mi lado y yo logré zafarme de los cables, pero yo vi la luz prendida. Entonces me fui a vivir a la Mesa de los Santos. O sea, cambié lo que era mío de ese apartamento por una parcelita. Ya hice una cabaña, yo mismo la construí, porque soy ingeniero, porque iba a contratar a alguien. Ahí la hice de madera, con mis propias manos. La aprendí a hacer en YouTube. Y ahí viví ahí me cogió la pandemia. Y en la pandemia, un vecino me dijo que le hiciera 2 a él, ¿no? Y yo se las hice. Me volví Bob, el constructor, allá en la Mesa de los Santos, en esa parcelita. Y ahí yo hice, justo cuando me estaban pagando las 2 cabañitas que había hecho, ¿verdad? Para que sí he aplicado la ingeniería en mi vida, llegó la pandemia, cerraron el país. Pero yo tenía algo de plata, ¿cierto? Algo de dinero, porque me han pagado la chula de esas 2 cabañas, y tenía una cabaña para vivir, donde el COVID ese no iba a llegar muy fácilmente, ¿no? Y no tenía esa preocupación de estar encerrado, porque cuando me aburría en mi cabañita, pues salía a la parcela, ¿no? A sembrar tomates, a recoger lechuga, a coger maíz, mazorca. Era muy divertido. Y bueno, y ahí yo entonces viví un tiempo, luego fui a otro lado, y ahí también hice una cabañita, vendí lo otro, cambié, hice como cambalaches. Y entonces cuando un día me llaman de la Casa del Libro que presente unas ideas, que están interesados en que yo les presente unas ideas, y yo les presento una serie de ideas, entre ellas la tertulia. ¿Por qué la tertulia? Porque mire lo que estamos haciendo los dos. Usted está aquí indagándome por cosas que solo yo sé, o muy poca gente sabe. Es decir, yo tengo una vida que ha sido fructífera, productiva, intensa, alegre, muy, muy interesante para mí, ¿no? Al margen de lo que los demás piensen. Pero de esa vida, de eso que yo he hecho y de esas cosas, de esas realizaciones, no hay muchas cosas escritas, ¿sí? No hay muchas cosas escritas. Y así pasa con muchísimos artistas, gestores culturales, gente de la cultura que ha hecho muchísimas cosas por ustedes, por nosotros, por todo el territorio, y no aparece una sola línea por allí escrita en algún lugar, o aparece muy poca. Entonces, para mí me llamó la atención eso de no encontrar memoria significativa de los actores de la vida cultural en Santander. Se me ocurrió proponerles esa tertulia que se llama así, Memorias Vivas, el personaje y su historia. Es todos los martes a las 6:30 en la Casa del Libro Total, entrada gratuita, dan café gratis, pero buen café, no ese tinto de cuncho, no, un buen café, un café gourmet, ¿sí? Luces, sonido, es muy lindo, ¿no? Ustedes pueden participar al final preguntándole al personaje, y cada semana se lleva un personaje distinto. Ahí estaba el maestro Mantilla Caballero, la maestra Clemencia Hernández, estuvo Mauricio Laya, ese gran fotógrafo de aves, etcétera. Digamos, pueden estar Emilio Arenas. Todas esas personas tienen unas historias interesantes de vida, más allá de lo que hacen. El gran pintor, bueno, pero ese gran pintor, ¿de dónde viene? Así como yo les conté, ¿no? De dónde venía, ¿no? Un poco eso, ¿no? Emilio Arenas, por ejemplo, ese gran historiador que ha escrito tantos libros nuestros. ¿De dónde viene Emilio? Pues era un chino vergajo que se voló de la casa. Un poco yo tengo el espejo ahí, ¿no? Tenemos como una vida paralela, similar. Él se voló de la casa a los 14 años, yo me fui de la casa a los 14 años, él estuvo en La Guajira y estuvo en Valledupar, yo estuve en La Guajira y en Valledupar, ¿cierto? Él estuvo metido en problemas, yo también. Él salió de sus problemas, yo también, y finalmente encontramos un camino.
Y más allá de lo que hayamos construido al final de ese camino, que es esto que he contado, esa otra historia que explica por qué carajos el personaje hizo esto, es supremamente interesante, es exquisita. Entonces uno puede encontrar que lo que esta persona se dedicó a hacer en su vida tiene que ver con el tatarabuelo, con el bisabuelo, con el abuelo, con el papá, o con una maestra que se le tropezó en el camino y le dijo, oiga, usted es bueno para eso, ¿usted por qué no desarrolla esa vaina? Entonces de eso se trata Memorias Vivas, donde el personaje cuenta su vida, ¿cierto? Y su obra. Y yo lo que le converso es una tertulia donde al final el público le saca lo que yo no le he sido capaz de sacar. Pues maestro ingeniero Francisco Pacho Centeno, gastaríamos acá horas hablando de usted y hablando de sus proyectos, hablando de sus cuentos, hablando de sus obras, en fin, todos los aspectos que ustedes, amigas y amigos televidentes, creemos y queremos que sea eso el objeto final, que ustedes también se enteren de lo que han hecho, de dónde vienen, para dónde van estos personajes, en el caso particular del cuentero, del gestor cultural Pacho Centeno. Ingeniero también, ¿no? Ingeniero también. Ingeniero, lógicamente. Habrá tiempo para hablar del petróleo también. Pues ingeniero, muchas gracias. Maestro Pacho Centeno, muy formal por haber hecho presencia, por aceptar esa invitación acá al Magazine de Noche. Ha sido un placer compartir estas historias con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Me siento honrado. Muchas gracias. Esperamos seguir teniéndolo acá para que siga con más cuentos, ¿no? Que todo no quede en puro cuento. Además somos vecinos, vivimos cerca. Y a ustedes, amigas y amigos televidentes, agradecerles el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal. De igual forma a quienes a través de las redes sociales manifiestan la sintonía, los comentarios, las opiniones. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta Santander. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que permanezcamos ahí la sintonía en el desarrollo de esta parrilla del canal 2 de Digitel. Y ustedes y nosotros mañana estaremos con otros temas, con otros invitados en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces.